Ustedes se acordarán que hace mucho tiempo atrás eh, se denunció el caso de que George Soros y la Open Society habían financiado al movimiento pingüino y de hecho a Revolución Democrática cuando todavía era una fundación. Eso en un momento salieron varias voces a decir que era mentira, etcétera, pero estaba en una serie de correos que se llaman DC Leaks, donde se filtraron correos de la Open Society que confirmaban entonces la intervención de esa fundación que pertenece al magnate multimillonario George Soros, también conocido como terrorista financiero a nivel internacional, especialmente porque fue causante principal de la crisis asiática. Y en su momento levantamos las dudas. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué estaba metido George Soros en Chile financiando entonces a los movimientos revolucionarios pingüinos y cuestiones por el estilo? Yo tengo mi propia teoría respecto de Soros. Yo tengo mi propia teoría. Yo no creo que él sea la cabeza, o sea, por lo menos no la cabeza financiera detrás de toda la plata que se gasta ahí. Pues uno ve en el total de lo que se gastaba la Open Society, que eran como 4.000 millones de dólares anuales en distintos países, o 3.000 millones de dólares anuales, y las finanzas de George Soros no le habrían dado ni para 10 años de operaciones de esa cuestión. Entonces yo tengo la seria sospecha de que es solamente la cara visible de una organización mucho más grande que está detrás. Y vengo a recordarles esto porque yo denuncié, fui yo el que denunció esto al final. En el portal de internet del entonces presidente del Partido Libertario, Concha, bajo el seudónimo de Iván Czar, yo fui el que levanté esa denuncia. Yo lo encontré, ya saben, trabajando de noche como recepcionista nocturno, me puse a hacer la investigación que correspondía y después de un par de horas encontré que efectivamente le habían pasado plata no solamente a Revolución Democrática, sino que también a distintas fundaciones que tenían que ver con el indigenismo en Chile. ¿Ok? Y uno podría decir, bueno, entonces la Open Society, George Soros, Revolución Democrática, los progres de izquierda, entonces los revolucionarios, los que andaban impulsando la violencia en las calles. ¿Cómo calza esto? Un multibillonario que apoya ese tipo de causas. Bueno, ese mismo multibillonario apoya las fronteras abiertas en Europa, y ustedes sabrán la escoba que ha dejado en Europa, en Estados Unidos. Él ha sido uno de los financistas o organizadores de las caravanas que van hacia Estados Unidos. Ha financiado la elección de fiscales y jueces en Estados Unidos. En Estados Unidos también existe la elección de fiscales y jueces que no persiguen a los criminales. Es decir, es una organización que se dedica literalmente y de manera permanente a horadar y destruir las institucionalidades de los países occidentales desde dentro. Tanto así es esto, que George Soros, que es el mismo judío, ha sido declarado persona non grata en Israel. En Israel lo han declarado persona non grata. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas andaba apoyando a grupos violentistas islámicos. Y aquí no nos metamos en el tema de Gaza y todo el cuento, porque esa es otra historia. Pero me acuerdo también de otro informe donde se planteaba que George Soros tenía financiado o había financiado o aportado dinero a la campaña de un tercio de todos los europarlamentarios europeos. Un tercio. Ese es el nivel de influencia al que había alcanzado este caballero con su organización que por lo demás, estoy convencido, recibe platas también estatales, porque este es un círculo que se va retroalimentando, el mismo principio de las fundaciones de democracia viva y cuestiones por el estilo, y de grandes magnates a nivel internacional. Y la pregunta es, ¿por qué hacen lo que hacen? Y este hombre gana plata cuando la sangre llega al río, dicen por ahí. Cuando dejan absolutamente la escoba, entra, compra barato, después se reestabiliza el país, vende caro. Eso es lo que hace. Eso es lo que ha hecho en Ucrania, es una de las figuras centrales en lo que ha sido el conflicto ucraniano, y estoy hablando antes de que empezara la guerra, con el conflicto interno. Mira, levanten una piedra donde está la escoba y George Soros está metido. Ahora, en Chile, donde aparte de Revolución Democrática tiene metido los dedos, en CIPER. Aparece en CIPER, en la página de CIPER, que la Open Society financia CIPER. Pero no solamente a CIPER. ¿Por qué no escuchamos este pequeño video
y seguimos conversando. A ver, aquí lo tenemos. Y ahí está. Estamos haciendo un proyecto, hace un buen rato lo lanzamos, se llama Más Democracia, una iniciativa que nace a la línea de horizontal, pero que busca ser muy transversal, tiene un consejo bien amplio, un apoyo de Open Society en materia de financiamiento. Y básicamente lo que estamos haciendo es incidir en el debate sobre la democracia chilena, que es una cosa muy abstracta, pero que es muy importante, es algo que en el mundo es un súper tema, y en particular incidiendo en la necesaria reforma del sistema político que necesita Chile. Chile tiene muchos desafíos, muchos problemas. Nosotros tenemos la convicción que uno de ellos, y están los dos procesos constitucionales anteriores, está el acuerdo de los expertos en el segundo proceso, que fue muy valioso, que se hacía cargo de varios problemas que son bien transversales y bien diagnosticados, y así que estamos empujando esa causa con entusiasmo. Ahora, estamos haciendo un proyecto... La Open Society metía nuevamente en transformar el sistema político chileno. ¿Por qué? Ahora yo he escuchado varias voces, por ejemplo la de Mario Desbordes en algún momento, respaldar la Agenda 2030. Y no solamente eso, toda la actitud, aquellos que no vieron el video de Cancino sobre el devenir político de don Mario Desbordes deberían verlo de todas maneras, porque es impactante, ¿ya? Pero el trabajo de aquellos que adhieren a la agenda globalista, damas y caballeros, para modificar, cambiar nuestro sistema político, tiene que tener alguna razón de ser. Y la idea detrás ha sido siempre la destrucción del Estado-Nación o el debilitamiento de nuestro Estado-Nación para transformarlo en ¿qué? Nada más que una organización administrativa, en el mejor de los casos, pero no en una organización que pueda ser capaz de autoadministrarse, sino que tiene que recibir y recibe entonces sus directivas desde el extranjero. Por ahí viene también la ofensiva de la Organización Mundial de la Salud del nuevo tratado pandémico, que nos dejaría prácticamente completamente en manos de un maoísta, terrorista, como el señor Tedros, que es el que dirige la Organización Mundial de la Salud. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué gana? ¿Qué ganan acá? ¿Y qué gana Soros? ¿O qué ganan sus socios? ¿Qué gana la gente que está detrás de Soros? Soros, por lo demás, para aquellos que no lo saben, en su niñez ayudó a los nazis a descubrir a judíos que estaban escondidos en Hungría, él mismo siendo judío. Lo reconocieron en un programa de televisión. O sea, un tipo sin ninguna moral. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que gana él? Plata. Plata y poder. Y la plata y poder que están buscando también aquellas grandes corporaciones que pretenden establecer un sistema fascista a nivel global. ¿Ayudados por quién? Por los yanaconas que tienen en cada uno de los países, a los cuales les prometen cargos, a los cuales les pasan plata, muchos de los cuales probablemente ni siquiera saben hasta qué punto solamente son instrumentos. Instrumentos de intereses mucho más grandes que lo que ellos entiendan. Porque también les voy a dar el beneficio de la duda. Entonces, no, suena todo maravilloso, no más hambre, hoy terminemos con la desigualdad y todo ese tipo de cuestiones, pero nosotros sabemos perfectamente que detrás de los titulares están entonces las bajadas, y las bajadas son socialismo y son gobernanza global. Y gobernanza global, damas y caballeros, significa que su voto no vale. Es una amenaza directa a la democracia. No hay nada que amenace más la democracia en Chile que el globalismo, que la idea de tener un gobierno mundial, porque un gobierno mundial significa que usted, señora, señor, no tiene nada que decir respecto del gobierno. Es así de sencillo. Porque usted ha escuchado de alguna elección para gente que está en la burocracia de las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial o alguna cosa así. No, no hay elecciones. No hay elecciones. Y ahí vemos a la izquierda chilena que tanto cacareaba porque no los dejaban votar durante 17 años, ahora felices entregando el derecho a voto de los chilenos a organizaciones internacionales donde después esperan ellos poder ganar 30, 40 mil dólares mensuales sin pagar impuestos, porque ahí no les gusta pagar impuestos, ¿eh? No pagan impuestos.